Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Estamos al aire, ¿eh? Estamos hablando al aire. Sí, ya estamos al aire. Bueno, estábamos hablando de Salguero, ¿no? Sí. Recordando cosas buenas. Recordando cosas muy buenas. Era un gran escenógrafo, claro. Eran ejemplares. Las de la favorita. Y en cualquier lugar, diría, ¿no? Hacían escuela, verdaderamente. Cada una estaba muy trabajada. Un hombre de teatro. Sí. Y recuerdo toda la esquina completa, toda la parte de Córdoba y la de la calle Sarmiento, con esas vidrieras muy espectaculares. Había gente que iba a ver las vidrieras. Sí, y Juan Pablo Renzi hacía la publicidad de la favorita. Ah, bueno. Claro. Mirá vos, yo me acuerdo el logo de la favorita estaba hecho por Juan Pablo. ¿Por Renzi? Sí, que era el techito de la vidrio. cúpula. La entrada tenía como una forma del techo de vidrio, como un alerón, y esa pasó a ser el logo de la favorita. Creo que era como una marquesina. Una marquesina. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener dos mentes que nos cuentan sobre la historia de la ciudad. Está con nosotros César Baraca, es rosarino, radicado en Londres, en Europa, desde hace mucho tiempo. Él está exponiendo en Galería Subsuelo. Guillermo ya habló en algún momento sobre esta muestra y quisimos invitarlo porque, bueno, César siempre colabora con nosotros desde Londres, ¿no? Nos mandamos mensajitos, nos pasamos información, está acá, sabemos que dentro de algunos días nada más ya estará volviendo, regresando a su casa y queríamos darnos el gusto de traerlo al piso para charlar con él. Así que, Baraca, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, súper contento. Esto para mí es muy especial debido a después de 4 años que no venía. Sabemos por qué. Así que es un momento muy muy especial en mi vida, estando aquí compartiendo tanto mi obra en la galería como compartiendo todos mis amores rosarinos. Eso es parte también de este viaje, es parte de la obra, es parte de lo que estamos viviendo en este momento. Claro, vos formas parte de un gran colectivo, ¿no, Guillermo? Que fue Rosarte, ¿no? Que están siempre vinculados y en diálogo, ¿no? Sí, Rosarte, también que fue formado por otros grupos, yo empecé con tema La Vaca, digamos. Que después esos pequeños grupos que estaban dando vuelta en mediados de los años 80, gracias a Cataño y Buffon en una mesa de café en Buenos Aires, decidieron unir todos estos grupos para hacer más fuerza. O sea, reconocimos, y eso gracias a los profesores, en ese momento que se estaban dando un momento tan especial en la universidad, sobre todo en la Escuela de Bellas Artes. Estamos hablando de la apertura democrática. Claro. Nos impulsaban mucho a trabajar en grupos. Y nos hicieron reconocer la fuerza del grupo, lo que eso significa. Juntarse con otros. Eso fue la resistencia, ¿no? Sí, y lo sigue siendo hoy, porque también el virus creo que nos demostró también que de esto podemos salir no solos sino acompañados. O sea, sigue siendo el grupo, me parece una cosa muy especial, muy importante. No nos podemos salvar solos, solamente con la fuerza de todos haciendo lo que debemos hacer también, ¿no? Sí. Bárbaro. Bueno, y a vos te encontró la pandemia en Londres. Y te pusiste a trabajar en un material que es lo que está expuesto en Galería Subsuelo, pero vos venís trabajando, yo no sé si decir reciclando materiales. Y en parte existe el reciclaje en mi obra. Estoy pensando en tus tarjetas. Sí, claro. El mismo banco te dice que la recicles de todas maneras, pero cuando se termina la tarjeta, que te mandan la nueva, te recomienda de cortarla. Estamos hablando de las tarjetas de crédito, porque hace unos años Baraca hizo toda una serie de obras, ¿no? Es una serie de mosaicos hechos con fragmentos de tarjetas de crédito. Acá se vieron en el Macro, ¿no? Se vieron por primera vez en el Macro, en el 2006.
fueron solo tarjetas de créditos. Y después, en el 2018, vuelven, las presento nuevamente. Bueno, estuvieron también en el Parque España, con la muestra Yesterday Rosarte, curada por Marcela Romer. Y también estuve con las tarjetas nuevamente en el Parque España con Darío Oms, 2 cuadrados, se llamaba la muestra. Que Darío había presentado sus cuadernos y yo había presentado los mosaicos, él desde el papel y yo desde el plástico, de alguna manera. Y en Subsuelo en el 2018 fue muy interesante porque yo presenté las tarjetas de plástico, los mosaicos con las tarjetas de plástico, junto a billetes intervenidos y otros recortes de tarjetas, collages. Y lo interesante fue que nunca había visto yo mi obra, o siempre había presentado o los mosaicos o los billetes, pero nunca había presentado toda la obra junta. Y me pareció muy interesante, o sea, si bien el tema era el mismo, la forma del material era diferente, pero funcionaba todo muy bien. Creo que fue una muy linda muestra. Esto de utilizar materiales comunes, cotidianos, ¿no? Es como darles otra mirada, darles otro uso. Yo creo que viene también mucho desde los años de estudiante, cuando no teníamos dinero, no teníamos nada, pero había que hacer los trabajos y había que responder a nuestra realidad en ese momento. Y yo tenía había tenido como un estudio cerca de calle España y San Luis, y yo caminaba por San Luis cuando terminaba el día de semana, y la cantidad de materiales que había en la calle. En la basura. En la basura. Recortes de tela, cartones, tubos. Y bueno, eso yo era lo que utilizaba en esa época. O sea, lo usaba porque me parecía un material que era interesante de por sí, porque lo encontraba en la calle. Y yo siempre, cuando veo un material, me pregunto, o una cosa, siempre me pregunto, ¿qué otra cosa puede ser eso? ¿Me entiendes? Y ahí es como generalmente es un iniciador para mí en el pensar y en el proceso creativo, digamos, de un proyecto, de una obra. Sí, yo pienso en eso, bueno, y pienso en muchos artistas contemporáneos tuyos de la ciudad, que sí, tiene que ver con la cuestión económica y también con la cuestión ambiental, ¿no? Con el inicio de una conciencia ambiental. Sin duda, sí. No sé qué pensás vos, Guillermo, sobre esto. No, yo pienso que cada artista elige su repertorio material. En el caso de César, muy tempranamente se manifestó esa capacidad de manejo con los materiales, un manejo muy idóneo, muy poco habitual, pero no se trata de la maestría o del virtuosismo, sino que cada artista tiene capacidades y sabe cómo utilizarlas. Es decir, el caso de César, que tiene un dominio importante para hacer lo que quiere, sabe cuál es el punto de materialización de la obra. Siempre hay un punto elegido por el artista en función de sus necesidades estéticas. Lo importante es tener ese dominio para aplicarlo de la forma que cada creador crea que es la pertinente. Entonces, el manejo o la destreza técnica no es algo per se, no es algo que se repliegue sobre sí misma, sino es algo que da una productividad, como en este caso podemos verlo con sus elecciones y con sus materializaciones. Eso es lo que yo podría decir de la obra de César, claro, ¿no? O de cualquier otro artista, donde siempre uno ve que más allá del dominio hay una aplicación que es justa, la que esa persona necesita para que su obra vibre y suscite, ¿no? Qué bueno. Bueno, y hablando un poco ya de la obra que se puede ver en Subsuelo, que la gente puede ver allí en el gabinete de Subsuelo, es una obra que también nos tiene distintos anclajes y un concepto, ¿no? Porque yo la veo y pienso en la pandemia. Sin dudas, sí. Al principio había una gran inestabilidad, no se sabía qué era lo que iba a pasar, y lo primero que cuando suceden este tipo de cosas
la gente, obviamente, lo primero que piensa es o sea, las necesidades cambian, las prioridades cambian. La pandemia, vos en aquel mes de marzo de 2020 la viviste en Londres. En Londres. Vos trabajás en un museo. Yo trabajo en la Catedral de San Pablo de Londres. Y bueno, entonces, o sea, no se sabía bien qué era lo que estaba pasando y deciden cerrar el país y obviamente la gente iba a los supermercados a arrollar, a destruirlos. A comprar cosas, a llevarse a casa todo aquello que puedan guardar. Obviamente entre la pasta, el arroz y las latas, el papel higiénico fue un factor, sobre todo porque el papel higiénico se dio en distintos focos en distintas partes del mundo, digamos. Y eso hizo que fue tragicómico porque se terminaban en el piso peleándose, pues fue un descontrol absoluto. Y la gente muy bien no entendía del porqué de todo eso. Y eso hace que uno se ponga a pensar qué es lo importante, ¿no? Y cómo esas cosas cambian a partir de una crisis, de una situación de miedo, digamos. Uno cómo se comporta en esa situación. Y es ahí donde yo pude ver y enfocar como estructura de pensamiento, digamos, bueno, acá está pasando algo que es muy importante y lo tenemos que poner en evidencia, que se haga ahora esto. Eso es algo inusitado. Yo jamás pensé que esto hubiera llegado a este punto mundial. Y bueno, entonces a partir de estar encerrados, bueno, ¿qué podemos hacer con nuestro tiempo ahora? Ahora tenemos mucho tiempo. Y para mí fue perfecto, para mí la gente que decía, uy, estoy encerrado, no sé qué hacer, para mí fue fantástico esto, pero yo estaba haciendo lo que me gusta finalmente, dedicándole 24 horas, 7 días a la semana en hacer a mí lo que me gusta. Yo tuve la suerte de que a nosotros el gobierno nos daba el 80% del sueldo, claro. No en todos los países sé que sucedió esto y que bueno, eso a mí también me permitió o sea, vos no estabas trabajando desde tu casa con la función de la catedral, sino que... No, porque, o sea, la catedral se cierra, claro, obviamente, como todos los museos, y o sea, el culto mismo se cierra, no solo porque es un museo, sino también... Entonces tenías tiempo libre. Tenía tiempo. Pero el problema del tiempo libre es qué haces con ese tiempo también. Claro. No todos pueden manejarlo de la misma manera. Y yo sí, yo tenía en claro, aparte... o sea, era terrible porque no se sabía qué era lo que iba a pasar y que nos íbamos a morir todos, ¿viste? Eso era lo que se sentía. Entonces yo, bueno, qué mejor momento para mí en hacer realmente lo que me gusta, ¿entendés? De dedicarle y de hacer foco en eso. No, más allá de mi carrera, más allá de lo que... de todo, ¿me entendés? Eso era yo enfrente de una situación de crisis y bueno, ¿cómo iba a ser? ¿Qué era lo que iba a hacer yo de eso? Y yo creo que para mí fue la salvación, porque yo estaba feliz de poder, lo que eso significaba construir, crear, en un momento en que fue todo destrucción y muerte y pérdida, ¿me entendés? Yo lo valoré muchísimo, desde la importancia también de lo que cuando uno sabe lo que quiere también, lo importante que eso significa, de encontrarse a sí mismo y saber dónde uno está parado y desde dónde uno puede trabajar, porque esto va desde lo íntimo a lo público, desde la pequeña historia a lo colectivo. A lo colectivo, sí. Bueno, y ahí aparecieron los tubos de papel higiénico. Los tubos de papel higiénico. Entonces, bueno, sí... ¿Qué valor? No solo que adquirió el valor, porque el valor del papel higiénico no es nada económicamente, o sea, que allá sale una libra, ¿viste? No es. Pero como eso, toma una importancia a nivel mundial, y digo, bueno, démosle la verdadera importancia, démosle el valor,
y me hizo darle el brillo de hacer qué es el valor, o sea, yo agregándole esas piedras de plástico que les agrego, ahí se da que no es, el plástico también es barato, o sea, todo lo que aparentemente parece lujoso y bello embellece. En realidad es todo cartón y plástico, o sea, todo eso es ficticio, no existe en realidad. Y cuando los construía, así como que me saltó mucho el tema de los huevos Fabergé. Ese lujo, que eso era el máximo a todo nivel. Y bueno, sí, yo veía como que estaba construyendo, yo me sentía casi un joyero, porque se transformaban en joyas. Y bueno, el proyecto fue cambiando también, porque yo las pensaba, en su momento al principio las pensaba colocarlas paradas. Entonces tuve que pensar también de dónde sostenerla. Yo me acuerdo mucho en la facultad, el tema era la base de la obra. Sí, eso nos insistían mucho. Más allá de trabajar en grupo, como dije antes, era la base. Hay que pensar en la base de la obra. Y bueno, encontré unos soportes para porcelana china, pequeñas esculturas que son de madera y funcionaban muy bien. Pero yo los presenté en una muestra en Helsinki, fueron presentados de esa manera, pero para Subsuelo, cuando me invitaron a exponer, yo pienso que el espacio a mí me estaba invitando a presentarlo de otra manera. Y bueno, ¿y qué mejor manera había de presentarlo que colocarlo en portarrollos que... Como los que usamos en el baño. Exactamente. Era lo que correspondía. Entonces hago un estudio, más allá de la construcción del objeto, yo también hago un estudio de cómo iba a... qué tipo de portarrollo, si bien había sido, qué portarrollo, porque hay muchísimas formas. Bueno, encontré un portarrollo que creo que fue justo, ideal, muy simple, y bueno, y creé, hice una instalación que es como una nube, o es una galaxia de objetos que brillan y están al final de este túnel, que la luz le da esa sensación. Claro, era nube, una forma, ¿no? quería yo que absorbiera, que un centro de atracción. Entonces, Bien. cuando te ibas acercando y vos ibas descubriendo lo que era en realidad la obra. Bien, ¿cómo fue recibida cuando la presentaste allá en Europa? Estuvo muy bien. Yo desgraciadamente no pude ir por el tema de la pandemia, pero Helsinki es una ciudad también muy especial, pero hay una gran comunidad. En realidad eso era parte de una muestra que era de artistas, la mitad eran latinoamericanos y la mitad eran europeos. Se llamaba Neonorte, entonces como que se estaba buscando el nuevo norte, cuál era el nuevo norte, digamos. Yo creo que estuvo muy bien recibida como muestra en general, y bueno, nada, es otra cultura también. Es otra cultura, pero sí. Bueno, esto del papel higiénico sí. nos une a todos, ¿no? El acopio de papel higiénico se daba en muchos lugares del mundo, en varias clases sociales. En todas las clases. ¿No? Y fue motivo de estudios y de análisis, el fenómeno del acopio de papel higiénico. Bueno, vos tomas eso y lo transformaste. Exactamente. En obra. En obra. Y esos colores tan claro. bellos. Vos hablabas sobre las piedras, ¿no? Que en realidad son plástico, decías vos, y están ahí. Sí. Pero los colores. Sí. Bueno, sí, hay un estudio de color fuerte. Eso es inevitable para mí. También tiene un toque de humor que, viste, si bien por ironía, esto nos peleábamos. Claro. Pero viste, eso también es indicio, o sea, eso lo podés aplicar a todo nivel, o sea, no nos quedemos tampoco con eso del papel higiénico. Eso simplemente me parece que es algo que estamos, ¿qué es lo importante en realidad para nosotros? O sea, y del por qué.
y lo social y en lo personal y a todo nivel. Muchas veces a mí me resulta muy difícil cuando se dan ese tipo de cosas, de que la gente va a lo individual y como que ahí es donde se produce el caos también, ¿no? Porque si somos todos individualistas, me parece que ahí no hay solución, sino se producen ese tipo de situaciones que llevan a que aparezca ridículamente en videos y en todas las noticias dentro. Digo, pero estamos en una crisis acá, ¿qué están haciendo? Claro. O sea, acá todo pasa por situaciones que terminamos, bueno, en mi caso terminó siendo obra. Pueden repetir el nombre del artista plástico. Qué buena entrevista, dice Silvia. César Baraca. Uh-huh. Y su obra está en la Galería Subsuelo, allí en Balcarce 238. Exactamente. Allí está. Le mandamos un beso a Silvina Buffone, que está escuchando desde Buenos Aires, otra integrante de Rosarte. Guille. No, que la narración de César me retrotrajo a momentos que hemos compartido en los inicios de la democracia, en lo que se llama la transición, en la Escuela de Bellas Artes, en la universidad, donde, bueno, aparecía un perfil de estudiante muy participativo, al mismo tiempo de ese entusiasmo, esa necesidad de participar y proponer, estaba ese sentido de grupo muy fuerte. Y cuando él hablaba de la materialización de las obras, cómo aparecía la necesidad de pensar no solo qué hacer, sino cómo presentarla, ¿no? Cómo, que en última fue cómo instalarla, abriendo esa posibilidad hacia el espacio, a la instalación, al espacializar la práctica, como después ocurrió con la fotografía un poquito más tardíamente, de que se difundió como técnica, y entonces el problema era no solo sacar fotos, sino cómo presentar esas fotos, dentro de qué estructura material, y que son parte de esta historia reciente, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que son el pasado reciente, así como una situación muy candente que él narra, vivenciada en Europa, con el estallido de una pandemia que nadie imaginaba que podía suceder, más allá de pronósticos y de ficciones que a veces deambulan públicamente. Pero esa situación también puso a prueba las capacidades humanas y las capacidades creativas, ¿no? Aquel que gusta de producir y crear encuentra, aún dentro de esa situación tan anómala, tan terrible, una posibilidad de ejercerse y de producir algo que, bueno, finalmente se expuso ahora en Subsuelo, y que cuando uno entra a ese gabinete ve ese atractor al final, que es el brillo de esas piezas hechas con elementos banales, descartables, pero que cobran un sentido a partir de cómo el artista las va organizando o materializando, que finalmente producen una seducción en quien entra en esa sala en penumbra y ve todos esos brillos, esos destellos que están en el fondo. Bueno, vale la pena decir que la curaduría es de Sabrina Carletti, ¿no? Sí. Bien. Ella seleccionó las piezas, porque sé que había muchas más. Había muchas más. Con Sabrina fue interesante porque nosotros teníamos un diálogo diario, gracias a WhatsApp. Y hubo mucho intercambio, y ella me ayudó mucho a hacer como conceptualizar la obra de una manera un poco más profunda, porque todo empezó, o sea, en el hacer nada más, en tratar de sobrevivir de la mejor manera posible, obviamente. Pero bueno, bien, se fue canalizando la obra, y de lo cual Sabrina supo darle una visión. ¿El nombre de la muestra es tuyo o es de Sabrina? El nombre de la muestra es mío. Sí, porque fueron prioridades. Sí, prioridades. Y sí, también hizo una selección de obras, y obviamente también hizo una selección de la colgada. Ella, si bien estaba la estructura, ella me hizo hacer unos cambios
Bien. Bueno, recordemos que esto está en Subsuelo, Galería de Arte, están a la venta en realidad porque están en Subsuelo. Sí. El otro día estuviste dando una charla en Dark House donde apareció la reina. Yo digo la reina porque tiene que ver con tu trabajo sobre los billetes, ¿no? Sobre las libras. Sí. Y hay obra tuya en museos de la ciudad. Bueno, está en el... Estoy parte de la colección del Macro Castellano. Del Macro. Del Macro. Estoy con el grupo Rosarte y estoy con mi obra individualmente. Y después creo que también compraron una obra hace muy poco de Recuerdo de la Argentina, que era una obra que hicimos con Rosarte. O sea, más allá del archivo, que figura como obra en la colección, tenemos también una de las obras que hicimos con el grupo. Que se vio en el SEC, en Microferia, me parece, ¿no? Sí, una bandera argentina cruzada por la frase Recuerdo de la Argentina. Sí, que ese, fue un trabajo colectivo. Sí, y después tengo en la colección 3 mosaicos de tarjeta de crédito. Ay, qué lindos que son, realmente. Volvemos al brillo y a la atracción. Sí, los billetes también. Tienen un brillo maravilloso. César, ¿y qué estás armando ahora en tu cabeza? ¿Con qué objetos te vas a poner a trabajar de aquí en más? Bueno, estoy trabajando... también todo salió desde la pandemia. Estoy trabajando con broches o prendedores con mensajes políticos. Eso fue un poco así como... La reina me inspiró un poco eso a nivel de... fue muy divertido para mí porque cuando fue Trump a encontrarse con... El presidente Trump fue a encontrarse con la reina, ella estaba usando un prendedor que le había regalado Obama, por ejemplo. Eso Trump no sé, creo que se haya enterado. Pero era un mensaje así muy subliminal, muy elegante. Político. Un mensaje político, ¿viste? Así que he empezado a trabajar con grandes broches, con hiciste seña de gran dimensión. Sí, aproximadamente de 1 metro. No son broches para usarlos sobre la ropa, sino son broches para colgarlos sobre la pared. Y también con mensajes políticos, económicos. Hay muchos mensajes a todo nivel. Y bueno, estoy trabajando por mensajes que se van dando a través de las mismas piedras, los mismos colores. Son importantes dentro, o sea, son pinturas, son esculturas, hay mucho material de reciclaje, hay mucho material pintado y construido por mí. Yo creo que está viniendo muy bien. El único problema con esa obra es que no puede viajar. Entonces, es una lástima porque... Claro, no es tan fácil para los artistas y para las galerías mover obra. Es otra, o sea, son complejas la situación en que si tengo que viajar a otro país, llevando obras son complejas las situaciones. Bien. Pero eso también es parte de la obra. Porque tengo que pensar eso también. O sea, no puedo estar viajando con ciertas cosas que yo sé que no van a llegar. Bueno, siempre está la posibilidad de no llegar, pero bueno, tratemos de organizar todo de la mejor manera para que eso llegue de la mejor manera posible, obviamente. Bueno, estuvimos charlando con César Baraca, artista nuestro, radicado en Inglaterra desde hace mucho tiempo, y desde allí crea, y pueden visitar en Priorities, en Galería Subsuelo. Allí está en el gabinete. Nos trajo un regalito, ¿viste, Guille? Sí, por supuesto. Esto tiene historia, es política. ¿Qué nos trajiste? Es un fragmento de la tela que Cristo cuando envolvió el Reichstag en 1995. En Alemania, en Berlín. En Alemania, sí. Yo fui parte de colaborando con el proyecto. Y eso fue lo que él decidió, cortar trozos de la tela para darle a la gente como souvenir. Y bueno, nada, es un pedazo de historia. Además, Cristo falleció hace muy poco. Hace poco, sí. Entonces que volvió un poco
bueno, comenzamos a hablar, que me dijiste, ay, sí me acuerdo que vos me habías regalado cuando habías venido, que habías terminado ese trabajo en Berlín, me habías regalado un trozo de esta tela y yo lo perdí en una mudanza, ¿no? Un cuadradito, y ahora nos trajo los últimos que tenía, Guille. Está muy bueno. Los últimos. Ahí están. Quedan algunos todavía, pero bueno, están muy seleccionados, muy especiales. César, gracias. Gracias a vos. Por este momento. Pasó César Baraca por Happening y enseguida vamos a hablar con Guillermo Fantoni. Tema... El 75 Salón de Rosario. Bien. Era justo el pie para decir tema La Vaca, ¿te acordás? De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla, 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 con sentido.